Muy buenas tardes, son las 3 menos 20, una hora menos en Canarias. Comienza aquí la comparecencia de la ministra de Hacienda y ministra portavoz, María Jesús Montero, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ministra portavoz, muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenos días a todos y a todas. Quiero empezar esta comparecencia mostrando, en primer lugar, nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de 6 personas en un accidente aéreo ocurrido esta madrugada en Bolivia. En la aeronave del ejército boliviano, además de los 2 tripulantes, viajaban 3 ciudadanos españoles y una residente boliviana en España. Realizaban justamente el trayecto de Trinidad-Santa Cruz, desde donde debían coger un vuelo de repatriación el próximo día 6 de mayo. El cónsul general de España en Santa Cruz está en contacto con los familiares de los fallecidos y mantiene una estrecha coordinación con las autoridades locales. Por ello, reiteramos nuestro pésame a los familiares y a los amigos de los fallecidos. En segundo lugar, quiero manifestar en nombre del Gobierno nuestro agradecimiento al comportamiento ejemplar que está demostrando la ciudadanía española en el inicio de estas fases de la desescalada, con un recuerdo muy especial para todas las madres de España. En el Día de la Madre quiero expresar en nombre del Gobierno la profunda admiración para todas ellas que están haciendo una inmensa labor durante estos días que está durando estas semanas de confinamiento y durante el estado de alarma. Si hoy estamos más cerca de vencer al virus, es también y sobre todo gracias a su entrega. Así que muchas gracias a todas las madres. Igualmente, también hoy conmemoramos el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Es un día importante, sobre todo para recordar a todos aquellos periodistas, a los medios de comunicación, que no pueden ejercer su labor en aquellos países donde por alguna razón o está prohibida o está limitada la libertad de expresión. También nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los que diariamente se juegan la vida para hacer llegar la información de forma veraz a todas las personas y que la puedan recibir sin ningún tipo de censura. Como ven, en el día de hoy me acompaña el ministro Salvador Illa, que va a dar detalles sobre las órdenes ministeriales que se han publicado y se están publicando a lo largo de la jornada en el Boletín Oficial del Estado para ordenar ese paulatino retorno a lo que hemos denominado nueva normalidad. Y también les referirá los aspectos relativos a la gobernanza de la desescalada. El comportamiento ejemplar de la ciudadanía, creo que podemos compartir, nos permite ser moderadamente optimistas. Este fin de semana hemos comprobado una vez más el carácter cívico de todos los españoles que han cumplido en su inmensa mayoría con las directrices que marcó el Ministerio de Sanidad. De hecho, las salidas se han producido de forma escalonada, se han evitado aglomeraciones y desde los niños hasta nuestros mayores han podido disfrutar de un tiempo de ocio anhelado, más que merecido, tras tantas semanas de confinamiento y de esfuerzo. La enfermedad no ha sido todavía derrotada y es fundamental que todos y cada uno de nosotros y nosotras sigamos a rajatabla las indicaciones tal y como venimos haciendo. En ningún caso ni en ningún momento podemos bajar la guardia. De hecho, los datos están reflejando que los esfuerzos y los sacrificios dan resultados. Pero es importante, como decía, que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir persiguiendo ese fin para evitar perder el terreno que hemos ganado hasta la fecha. Y precisamente este es uno de los mensajes que el presidente del Gobierno ha compartido esta mañana con los dirigentes de las comunidades autónomas. Saben que en el día de hoy hemos celebrado la 8ª videoconferencia de presidentes, un foro que reúne al presidente del Gobierno con los responsables de las comunidades autónomas. Y, de hecho, desde el inicio de la crisis sanitaria, el Gobierno tuvo muy claro que la envergadura del reto al que nos enfrentábamos obligaba a dejar de lado, a aparcar cualquier diferencia política para trabajar unidos en el objetivo común. Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos tenemos el deber de colaborar con independencia de ideología, de intereses partidistas o de colores políticos. Es lo que quieren los ciudadanos, lo que nos expresan a diario, y esta es la cuestión que tenemos que continuar. Con esta voluntad, el presidente del Gobierno acude cada domingo a la conferencia de presidentes en la que comparte las decisiones y las medidas que se van adoptando, escucha las opiniones de los presidentes autonómicos, cuyas posturas son realmente valiosas y la inmensa mayoría de las veces terminan incorporándose a las directrices que va marcando el Gobierno.
En este sentido, el presidente es consciente de que las comunidades autónomas son justamente las que tienen las competencias en sanidad y precisan de los recursos necesarios para combatir el virus. Desde el primer momento, el Gobierno ha ido adoptando medidas para evitar que ninguna comunidad tuviera problemas de liquidez y, por tanto, de pago a sus proveedores o a sus profesionales. Hasta la fecha, las medidas que se han adoptado han evitado realmente que se produzcan fuertes tensiones de tesorería que, si no se hubieran producido, así se hubieran desarrollado. Aunque sea de forma somera, solamente me gustaría recordar algunas de estas decisiones que nos han permitido blindar el gasto sanitario y, por tanto, la calidad de nuestro sistema. En primer lugar, creo que es de justicia poner en valor que el Gobierno ha logrado que el sistema de financiación autonómica quede totalmente al margen de la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica. Es decir, la caída de ingresos públicos que se deriva del parón de la actividad no va a restar ni un euro a los recursos que reciben las comunidades autónomas del sistema de financiación para el año 2020. De hecho, los territorios ingresarán este año 115.887 millones de euros, lo que supone 7.907 millones más que en el año 2019, y es la cifra de ingreso más elevada que nunca hemos registrado. Obviamente, si se hubiera tenido en cuenta el impacto de la crisis en estas cuentas públicas, este importe tendría que ser forzosamente menor. Y, de hecho, los primeros cálculos preliminares con el cuadro macroeconómico que presentamos y mandamos a Bruselas en el Plan de Estabilidad apunta que las comunidades autónomas cobrarán este año en torno a 9.500 millones más de lo que les correspondería si el sistema de financiación recogiera esta nueva realidad económica tras la irrupción del virus. Esto significa que, en vez de haber hecho estos ingresos de las comunidades autónomas con el cálculo del 9,2 de caída del PIB, se han hecho con un cálculo del incremento del 1,6, que era el crecimiento que se estaba registrando hasta el mes de febrero. Como he dicho, el Gobierno desde el primer momento tuvo claro que era imprescindible proteger y salvaguardar las finanzas autonómicas y, por eso, cuando ya se conocía esta virulencia del virus, el Ministerio aceleró esta actualización de las entregas a cuenta. Una decisión que ha supuesto 2.867 millones adicionales que, sumado a la liquidación, es decir, a los recursos totales del sistema de financiación, suponen 7.900 millones más que los ejecutivos autonómicos recibieron el pasado 23 de marzo y el 20 de abril. Es la primera vez que se actualizan estas entregas a cuenta sin ni siquiera haber aprobado el anteproyecto de presupuestos generales del Estado. En la misma línea y a fin de garantizar liquidez y evitar tensiones de tesorería, el Ministerio ya abonó el 50% de la liquidación definitiva de 2018, como comunidades lo habían solicitado. En total, se han abonado 2.677 millones que, en otras condiciones, se hubieran recibido en el mes de julio. Y debo decir que no todas las comunidades solicitaron este anticipo, porque las anteriores medidas han sido para algunas suficientemente relevantes como para cubrir de momento las necesidades de tesorería. Por eso, ninguna comunidad autónoma puede decir que ha tenido problemas significativos de liquidez para combatir el virus. Y, de hecho, en las reuniones iniciales que mantuve con los consejeros, trasladamos como Gobierno que era una prioridad absoluta el refuerzo del sistema sanitario. Pero, a pesar de que las medidas de liquidez adoptadas hasta ahora han sido proporcionadas y han sido suficientes, las comunidades también transmitieron al presidente la presión, la necesidad de que la emergencia sanitaria no ejerciera una presión añadida sobre los presupuestos de comunidades autónomas en un contexto creciente de encarecimiento del acceso a los mercados. En este sentido, y como ya dijo el presidente en el día de ayer, se les ha comunicado esta mañana la decisión de poner en marcha un fondo de recursos no reembolsable, y dotado con 16.000 millones de euros. Por tanto, esta situación y este fondo es un instrumento que algunas comunidades autónomas habían solicitado y, como hemos dicho, un Gobierno que trabaja, que escucha, que quiere dar respuesta a ciudadanos, a las familias, a los trabajadores o a los autónomos, hace suya la máxima de que cualquier problema de cualquier administración es un problema que comparte en primera persona,
porque los ciudadanos son únicos, independientemente de quien ejerza la competencia. Era imprescindible que en este momento los recursos se aproximaran a aquella administración que provee el sistema de salud. Por eso, esta crisis tenemos la seguridad de que no va a dejar a nadie atrás, no solo en materia sanitaria, sino también en materia social. El fondo no reembolsable, por tanto, no es un préstamo, sino que son transferencias directas que recibirán las comunidades autónomas y que no tienen que devolver. También quiero decirle que es un fondo que no sustituye ni a los recursos del sistema de financiación ni a los mecanismos de liquidez, como el FLA o el Fondo de Facilidad Financiera, que siguen plenamente vigentes. Por tanto, es un fondo adicional a todos estos recursos. El fondo va a ser aprobado mediante Real Decreto Ley, que agilizará su puesta en marcha y será un procedimiento excepcional y temporal que permitirá, como digo, combatir las necesidades sociales y sanitarias. Tengo que decirles que se trata de la mayor inyección de dinero realizada jamás por el Estado en las comunidades autónomas de régimen común, que, insisto, no tendrán que devolver. Este importe va a permitir que sea el Estado quien asuma el coste de la emergencia sanitaria y evitará que cualquier comunidad autónoma se vea obligada a aplicar recortes, aunque eso no puede significar que desaparezca la necesaria corresponsabilidad fiscal que tienen que tener todos los gobiernos autonómicos. Mañana me reuniré con los consejeros de Hacienda, podremos entrar en todos estos detalles y explicar también a ellos el funcionamiento del fondo y resolver las dudas y escuchar sus sugerencias. No obstante, ya se les ha adelantado a las comunidades que este fondo estará constituido por 3 tramos. Un primer tramo de 6.000 millones que se abonará en el corto plazo y otros 2 tramos que estarán disponibles en la segunda parte del año. Los fondos se van a distribuir en función de parámetros objetivos basados en los gastos que sean ocasionados por el COVID-19 y en la información que se remitió por las comunidades autónomas. El Gobierno estima que estos 16.000 millones cubrirán un impacto de 10.000 en gastos sanitarios, 1.000 en gasto social y la disminución de ingresos derivados de la crisis para los recursos propios de las comunidades autónomas en torno a 5.000 millones. La parte ligada al gasto sanitario, que es la más relevante, se va a distribuir en función de los indicadores oficiales que reflejan el impacto de la pandemia. La parte social se repartirá por criterios poblacionales y los recursos derivados de la menor recaudación se asignarán en función de los datos de la caída de la recaudación. Como digo, supone la mayor inyección de liquidez jamás aprobada y creo que también pone de manifiesto que el Gobierno asume su responsabilidad de liderazgo y no va a permitir que el sistema sanitario de calidad y universal, un sistema que tanto nos ha costado levantar, se pueda poner en riesgo. Porque si algo nos ha enseñado esta crisis es que justamente el estado del bienestar no es una rémora para competir en un mundo globalizado, como algunos se empeñan en trasladar, sino que es nuestro principal aval para enfrentarnos a todos los retos que tenemos por delante. Por eso era nuestra obligación tomar las medidas para reforzar estas políticas públicas y el fondo que el presidente en el día de hoy ha anunciado a los presidentes autonómicos es una prueba de ello. También el presidente trasladó esta mañana que el Gobierno aprobará este martes un tercer tramo de las líneas de avales del ICO para dotar de liquidez a autónomos, a pymes y a empresas. La previsión, como conocen, es poder llegar hasta los 100.000 millones de euros. Hasta la fecha, recuerdan, se han aprobado ya 2 tramos de 20.000 millones cada uno. De estos 40.000, 30.000 millones se han reservado para pymes y autónomos. Este nuevo tramo, que se aprobará el martes, contará con 24.500 millones, de los que 10.000 nuevamente serán para autónomos y pymes y otros 10.000 para el resto de empresas. Otros 4.000 van a servir para avalar los pagarés incorporados al mercado de renta fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros y al mercado alternativo de renta fija. Por último, se reservan 400 millones para CERSA, la compañía española de refinanciamiento, que también presta un importante apoyo a las pymes. Estas líneas de avales que aprueba el Gobierno han servido para cerrar ya 265.841 operaciones, de las que el 98% han sido justamente para la pequeña empresa, para pymes y para autónomos. En total, el Estado ha avalado ya 26.000
816 millones de euros y ha inyectado 35.227 al conjunto de estas empresas. Por tanto, y como ven, el Gobierno está priorizando que las comunidades autónomas y el sistema sanitario, por un lado, tengan los suficientes recursos y el tejido productivo, por el otro, tengan también garantizada su liquidez. Esto es lo que nos va a permitir combatir al virus con la mayor eficacia y, al mismo tiempo, estar preparados para cuando llegue esta nueva normalidad. Estamos convencidos de que nuestros autónomos, pymes y empresas volverán a demostrar una vez más que España cuenta con un tejido productivo moderno, creativo y con capacidad para competir con éxito en cualquier mercado, a pesar de las circunstancias y a pesar de la coyuntura que nos ha tocado vivir. Seguro que este objetivo, que esta ilusión, más temprano que tarde, será una realidad para tantas familias y para tantas empresas. Y con ello cedo la palabra al ministro de Sanidad, que les va a dar cuenta de los elementos que comentaba al principio de mi intervención. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de las cifras que hemos conocido esta mañana referidas al día de ayer. Como todos ustedes saben, ha habido un incremento de nuevos diagnosticados de 838 personas. La primera vez en muchas semanas que estamos por debajo de 1.000 nuevos diagnosticados, un incremento del 0,39%. En segundo lugar, seguimos con más personas recuperadas que nuevos diagnosticados. El dato que hemos conocido esta mañana es de 1.654 personas recuperadas, prácticamente el doble que el número de personas diagnosticadas, y totalizan ya en nuestro país las personas recuperadas 118.902, bastante más del 50% de las personas que se han diagnosticado positivamente. Hemos de constatar también unos incrementos tanto en número de hospitalizaciones como de UCIs del 0,5 y el 0,6% respectivamente, los incrementos, por tanto, de la línea de lo que hemos venido conociendo esta última semana, y hemos de lamentar 164 fallecimientos a cuyos familiares y allegados les expreso una vez más en nombre del Gobierno nuestras condolencias. Es un número siempre importante, aunque, como ustedes también pueden constatar, ha ido descendiendo esta última semana. Bien, estos son los datos que hemos conocido y, como ustedes saben, el Gobierno cada semana, y ya van 7, se ha ido fijando unos objetivos. Siempre se han cumplido. Esta semana, que acaba hoy, el objetivo que nos habíamos fijado es tener incrementos de nuevos diagnosticados en torno al 1%. Bien, hemos conseguido este objetivo. Quiero recordar que al inicio, cuando el Gobierno el 14 de marzo decretó el estado de alarma, teníamos incrementos del orden del 35% diarios de nuevos casos diagnosticados. Hoy el dato es 0,39%, por debajo, en el entorno del 1%, que era el objetivo que nos habíamos fijado para esta semana. 7 semanas, 7 objetivos cumplidos, y esto es muy importante porque demuestra tanto la eficacia del decreto de alarma como la eficacia de la gestión que entre todos, sin duda, gracias al cumplimiento ejemplar de estas medidas que han hecho los ciudadanos españoles, hemos cumplido eficazmente con estos objetivos que nos habíamos fijado. Segunda cuestión que quería compartir con ustedes es una reflexión en torno al estado de alarma. El estado de alarma ha funcionado. Está funcionando. Es verdad que había algunas dudas iniciales por parte de algunas comunidades autónomas antes de que se decretara el 14 de marzo, pero es un hecho que el decreto de estado de alarma del 14 de marzo, 7 semanas después, es un hecho que ha funcionado. Ha funcionado y ha sido beneficioso para todas las comunidades autónomas. Es un instrumento constitucional que ha permitido a los españoles tomar el control de la epidemia y ha permitido también que ninguna comunidad autónoma se quedara atrás en la gestión de esta epidemia. Por tanto, ha funcionado. Les recuerdo, además, que es una epidemia, en realidad es una pandemia. Les recuerdo que España forma parte de las economías occidentales, de las 5 economías occidentales con más tránsito, con más flujo, con un flujo más importante de viajeros, junto a Estados Unidos, junto a Reino Unido, Francia, Italia, y siendo esto una pandemia, es lógico que España haya estado con un impacto similar al que están teniendo estos países, Reino Unido, Francia, Italia o Estados Unidos. Y gracias al decreto de alarma, como les digo, hemos podido todos tomar el control de esta epidemia 7 semanas después. Por tanto, el estado de alarma ha funcionado, y les quería también decir que en la etapa de desescalada que estamos iniciando es imprescindible seguir manteniendo el estado de alarma. Y lo es para 2 propósitos. En primer lugar, para seguir controlando
la pandemia de una manera eficaz como lo hemos estado haciendo durante estas 7 semanas, como lo hemos estado haciendo ahora. Y en segundo lugar, para dotar al conjunto de los españoles de un conjunto de reglas comunes para todo el territorio de nuestro país. Un conjunto de reglas comunes para que, si hubiere un rebrote que no podemos descartar, aunque vamos a poner todos los medios para evitar que se produzca, para que si hubiera un rebrote tengamos vigente este instrumento que durante estas 7 semanas nos ha permitido alcanzar el control de la pandemia. Por eso es imprescindible mantener el estado de alarma en esta etapa tan compleja, sin hoja de ruta previa, sin manual de instrucciones previa que vamos a iniciar estos próximos días, que es la etapa de transición a la nueva normalidad o la etapa de desescalada, como ustedes quieran decir. Insisto, el estado de alarma en la etapa de desescalada es imprescindible y estamos convencidos, además, que hay un consenso muy mayoritario en la ciudadanía española para seguir manteniéndolo. Los datos que hemos conocido de esta primera etapa, consistente en alcanzar el pico y doblegar la curva, cada día más recuperados que nuevos diagnosticados, la estamos doblegando. Insisto, los resultados de estos primeros 7 semanas pensamos humildemente que así lo avalan. Y la tercera cuestión que quería compartir con ustedes es hacer un repaso de las órdenes que el Gobierno ha aprobado y que van a ser publicadas en breve espacio de tiempo, quizá lo hayan sido ya en el Boletín Oficial del Estado. En primer lugar, una orden de cogobernanza. Una orden de cogobernanza que especifica el procedimiento que vamos a seguir para, juntamente con las comunidades autónomas, ir tomando las decisiones que nos permitan llevar a cabo, progresar en esta etapa de transición hacia la nueva normalidad. El Gobierno y las comunidades autónomas actuarán siempre, han actuado y seguirán actuando bajo un principio de diálogo y de permanente colaboración y coordinación. Hay un panel de indicadores que hemos acordado con ellas y que van a servir de referencia para ir viendo si se dan las circunstancias en función de la realidad epidemiológica de cada territorio dentro de la comunidad autónoma para progresar de fase, avanzar o, por contra, hay que ir con más cautela y más prudencia y ir de una forma más lenta. Las decisiones serán consensuadas con las comunidades autónomas. Habrá reuniones no solamente técnicas, sino también reuniones políticas bilaterales con cada comunidad autónoma para evaluar y analizar conjuntamente aquellas propuestas que nos sometan a nuestra consideración. Las unidades territoriales que nosotros hemos estimado en el plan de transición a la nueva normalidad tienen como referencia la provincia o la isla, pero si motivadamente nos hace llegar o se nos plantea que hay otras unidades territoriales en el seno de las comunidades autónomas respectivas que puedan ajustarse mejor, siempre y cuando cumplan con los criterios fijados en el plan de transición, pues vamos a considerarlas y vamos a analizarlo conjuntamente. Y las comunidades autónomas deberán de trasladar sus propuestas al Gobierno, insisto, para ser analizadas conjuntamente y de una forma bilateral. El plazo indicativo es con una semana de antelación a la toma de decisión para que podamos analizar concienzudamente los datos epidemiológicos y tener estas reuniones bilaterales que os comento. Esta primera semana, de una forma extraordinaria, pues hasta el miércoles 6 de mayo hay tiempo para someter a las consideraciones de las comunidades autónomas a hacernos llegar, siempre de forma indicativa, y si hay causas que motiven un retraso, pues se van lógicamente a atender. Hay 2 criterios que se fijan como criterios de obligado cumplimiento para poder entrar a considerar las propuestas que nos hagan. Uno es que se pueda acreditar que en un plazo máximo de 5 días se está en condición de incrementar, de garantizar que hay entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes. Es decir, que hay una capacidad de UCIs y que se puede poner en marcha en un plazo máximo de 5 días por si hubiere un rebrote. Y otra, que también en un plazo máximo de 5 días hay la capacidad por parte del territorio de referencia en cuestión de tener entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Esto hay que garantizar y explicar cómo se están en condiciones de tener estas capacidades en un plazo de 5 días por si hubiera un rebrote. También se recomienda que se mantengan los dispositivos, se mantenga el número de profesionales sanitarios en esta fase de desescalada. Es una recomendación, es una decisión última de las comunidades autónomas. Se fija como referencia el número de profesionales que hubo en los momentos álgidos de la pandemia y se indica también que muy probablemente hará falta una reorganización
de estos profesionales, dotando quizá o reforzando un poco los servicios de atención primaria y salud pública, que van a tener un papel clave en lo que es la detección precoz de los nuevos casos. Pero esto, insisto, está en línea solamente de recomendaciones y corresponderá a cada comunidad autónoma tomar sus decisiones. Esto, por tanto, por lo que hace referencia a esta primera orden de cogobernanza, para indicar cómo conjuntamente con las comunidades autónomas iremos tomando decisiones en esta fase de transición que ya hemos dicho siempre que será flexible, asimétrica, gradual y prudente. Hay también un conjunto de órdenes referidas a lo que hemos denominado fase cero, por tanto de aplicación en todo el territorio de nuestro país. Recuerden ustedes que ya en este capítulo dictamos en su momento órdenes para el paseo de los niños menores de 14 años y que también el 2 de mayo, es decir, ayer entraron en vigor órdenes referentes o relativas a la actividad física y paseos y también referente al cuidado de huertos. Pues bien, entran para mañana, lunes 4 de mayo, un conjunto de medidas que están recogidas en una orden. La primera de ellas hace referencia a la reactivación del comercio, de actividad comercial de carácter minorista y de servicios profesionales, como pueden ser peluquerías, centros de estética, servicios de reparaciones y arreglos, etcétera, etcétera. También en este capítulo se pueden abrir todos estos establecimientos siempre y cuando tengan una superficie menor de 400 metros cuadrados. Se exige el requisito de cita previa. Por tanto, tiene que ponerse en marcha un requisito vía telefónica, vía online, para que haya cita previa. Se tiene que garantizar una atención individualizada, con separación física vía mostrador y vía mamparas. Se tiene que también garantizar una franja de atención preferente para las personas de más de 65 años y se establecen toda una serie de requisitos relativos a la seguridad e higiene de los trabajadores, a la seguridad e higiene del local, por ejemplo, la obligatoriedad de desinfecciones 2 veces al día, una necesariamente cuando acabe la jornada de trabajo. Esto está detallado en las órdenes que en breve, si no ya han sido publicados o van a ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a hostelería y restauración, se permite la apertura, pero solo para servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos. Se prohíbe, por tanto, la consumición en el interior del local, también con un horario preferente para personas de más de 65 años y vulnerables, con la atención individualizada, con una serie de requisitos respecto a la higiene del local y de los trabajadores muy similares a las que he mencionado antes. También se hace referencia a la apertura de archivos. Tiene que hacerse las consultas preferentemente por vía telemática, pero en aquellos casos en que sea absolutamente imprescindible se permite la consulta presencial de un máximo de 10 documentos al día, documentos que después tendrán que estar en una fase de cuarentena para evitar el contagio. Y también se establecen requisitos en cuanto a la seguridad e higiene del local, por ejemplo, el hecho de que no se puedan usar medios informáticos que sean de uso colectivo, por tanto que se tengan que usar los medios informáticos que el propio investigador o la persona que haga la consulta lleve desde su propio domicilio. Se da, evidentemente, prioridad a todos los procedimientos administrativos y judiciales, como no puede ser de otra manera. Y finalmente, también en esta misma orden, se hace referencia al deporte profesional y federado. Se permite para los deportistas profesionales y de alto nivel, aquellos que tienen la calificación de deportistas de alto nivel, los entrenamientos de forma individual, al aire libre, dentro de los límites de la provincia o con excepción de aquellos casos en que se necesite un equipamiento, un río, un mar, la playa, para la actividad deportiva que sea el caso. Se exige la acreditación obligatoria con la licencia determinada. Para los deportistas federados se permite el entrenamiento también de forma individual en las franjas horarias fijadas a tal efecto, es decir, de las 6 a las 10 de la mañana y de las 8 a las 11 de la noche, y en los límites del propio término municipal, 2 veces al día para los deportistas federados. Y para las actividades también de clubes profesionales se permite el entrenamiento que se llama de carácter básico para los deportistas, insisto, que pertenecen a ligas profesionales. Son entrenamientos individualizados con un cumplimiento estricto de medidas de distanciamiento social que se pueden hacer en las instalaciones que a tal efecto tengan los propios clubes. Esta es una orden, por tanto, que regula comercio minorista, servicios profesionales, restauración, archivos y deporte profesional y federado. Se modifica también en otra orden
que también se publica hoy, toda la actividad referente a las reparaciones y obras menores en edificios. Se permite básicamente las obras menores siempre que se ejecuten en viviendas donde no esté habitando ninguna familia. Por tanto, había una restricción de poder ejecutar solo un determinado tipo de reformas en ese sentido. Se permiten todas aquellas siempre y cuando en el edificio no haya nadie que habite y se pueda garantizar, por tanto, que no se obstaculiza la vida normal. Y esto referente a la fase 0. Luego hay una orden también que permite que 4 islas de nuestro país, en concreto Formentera de las Baleares, Hierro, Graciosa y La Gomera en las Canarias, puedan progresar a la fase 1. Eso estaba previsto también, si ustedes recuerdan, en el plan de transición a la nueva normalidad como situación excepcional en la fase 0. Bien, se ha analizado la documentación y la petición que nos ha trasladado las comunidades autónomas de las Islas Baleares y de las Canarias y se ha estimado que estas 4 islas, que tienen unos índices francamente buenos, para que se hagan una idea, en las 3 Islas Canarias desde hace más de 28 días no hay ningún caso confirmado, ningún caso también proveniente de estas islas ha requerido ingreso en unidad de cuidados intensivos, no ha habido ningún fallecido en estos 3 territorios, no hay ningún caso tampoco de contagio de profesionales sanitarios y no hay tampoco en esos territorios, las 3 islas de la Comunidad Autónoma de Canarias, ninguna residencia de mayores. Y también en Formentera hay unos casos también muy favorables en la línea que les he comentado. Pues bien, pueden progresar, no totalmente, a la espera de que podamos concretar algunas cosas, pero pueden progresar a la fase 1. Esto significa que se permite un contacto social en grupos reducidos que hemos fijado en un límite máximo de 10 personas. Por lo tanto, 10 personas podrán coincidir, bien sea en sus domicilios o en el espacio público, al aire libre. 10 personas es la definición de grupo máximo de que se permite en contacto social en estos sitios solamente, en estos 4 territorios que les he comentado. Los velatorios también se permite que aumente la capacidad de personas que pueden atenderlos, hasta 15 personas al aire libre y 10 personas en espacios cerrados. Se permite también reiniciar la apertura de los lugares de cultos hasta 1/3 del aforo de estos espacios. Se puede usar los convivientes, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, podrán ir en el mismo vehículo privado sin ningún tipo de limitación. Los locales comerciales pueden abrir sin necesidad de cita previa, manteniendo unas medidas de higiene y manteniendo un distanciamiento social, pero ya no es necesario en estos 4 territorios que progresan a la fase 1 la cita previa. Se autoriza también la apertura de los mercadillos, así lo estipulan también las autoridades municipales, con una 1/4 parte de los puestos de venta, tanto en un espacio reducido para garantizar el adecuado distanciamiento social, y también las terrazas pueden abrir hasta un 50% de la capacidad que tenían concedida por licencia municipal. Tanto, fase 0 completada en todo el territorio nacional, con las órdenes que les he comentado, que arrancan desde la inicial que permitió el paseo de niños y se han ido completando con las de actividad física, huertos, y esta de actividad de comercio minorista, actividades profesionales, archivos y deporte profesional y federado, y las obras de reformas. Y 4 territorios, La Gomera, el Hierro y la Graciosa y Formentera en las Islas Baleares, progresan en estas condiciones que les he mencionado a fase 1. Y finalmente, también hoy se publica en el BOE y entra en vigor, como ayer anunció el presidente del Gobierno, una orden por la cual se establece el uso obligatorio de mascarilla en todos los medios de transporte públicos, autobús, medios aéreos y marítimos. Esto es así porque en estos espacios es muy difícil garantizar la distancia interpersonal que siempre venimos recalcando de 2 metros. Por tanto, nos hemos inclinado por hacer obligatorio el uso de la mascarilla en estos medios de transporte. También en los usuarios de taxis y vehículos de transporte colectivo, incluido el conductor. A tal efecto, puesto que es obligatorio el uso de mascarilla a partir de la publicación, a partir de mañana en estos medios de transporte, el Gobierno ha organizado una distribución mañana de 14,5 millones de mascarillas. 6 millones van a ser repartidas, como ya ocurrió
hace unas semanas en los principales nodos de transporte. 7 millones han sido distribuidas, han sido entregadas a la Federación Española de Municipios y Provincias para que las hagan llegar a sus respectivos asociados, y 1,5 millones, a razón de medio millón, han sido distribuidas a Cáritas, Cruz Roja y el CERMI, la Asociación de Personas con Discapacidad. Un esfuerzo, por tanto, aunque ya hay como ustedes han podido también observar, una distribución comercial prácticamente, si no normalizada, normalizándose de mascarillas, y aquellas personas que desean adquirirlas, bien en el conducto de las farmacias, incluso en otros establecimientos, pueden ya obtener mascarillas higiénicas o quirúrgicas. Por tanto, también esta orden entra en vigor. Bien, son un conjunto de órdenes que progresivamente nos permiten ir avanzando hacia esa nueva normalidad. Como he dicho antes, lo vamos a hacer de una forma gradual, flexible, asimétrica, cogobernándolo con las comunidades autónomas y bajo un principio de prudencia y cautela. Y eso es muy importante recalcarlo. El virus no será definitivamente vencido hasta que no tengamos una terapia y una vacuna, y esto no lo tenemos. Ni lo tenemos a la vista en un periodo de tiempo corto. Por tanto, hay que aprender a convivir con el virus. Eso es lo que el presidente del Gobierno ha calificado de nueva normalidad. Eso es lo que estas órdenes, que son a veces un poco detalladas, estipulan de cómo hay que comportarse en cada una de las actividades profesionales que vamos abriendo. Y yo quería terminar agradeciendo una vez más al conjunto de españoles la ejemplaridad con la que han venido cumpliendo durante 7 semanas con unas medidas muy drásticas, y estando seguro, manifestando la convicción del Gobierno que con esa misma ejemplaridad los españoles van a dar cumplimiento a estas medidas que vamos dictando para adaptarnos progresivamente y con mucha prudencia y cautela a esa nueva normalidad que nos ha de permitir recuperar actividad económica, pero sin perder nunca el respeto al virus. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Y ya, si te parece, Miguel Ángel, pasamos al turno de preguntas. Gracias, ministros. Hoy el grupo de medios que van a preguntar se componen de los siguientes: El Independiente, Estrella Digital, TV3, Cibio, Onda Madrid, Maldita, Infolibre, NOS, TV Holanda, la Televisión del Principado de Asturias y La Sarsa. A todos ellos les rogamos una vez más, lo hemos hecho otras veces, que formulen las preguntas en un número contenido, razonable, para poder hacer la rueda de prensa fluida y que tengan todos ellos la misma oportunidad de preguntar y de ser respondidos. Comenzamos por El Independiente, luego irá a Estrella Digital. Si sois tan amables, arriba los canales de audio y decid vuestro nombre al comenzar. Adelante, El Independiente. Buenas tardes, Cristina de la Hoz. Al ministro de Sanidad, al ministro Illa, quería preguntarle, ha dicho que es indispensable mantener el estado de alarma, aunque lo cierto es que cada vez hay más presidentes autonómicos y más partidos que están cuestionando las sucesivas prórrogas. Posiblemente nos encontremos ante la última prórroga el próximo miércoles. ¿Qué otros instrumentos legales existen en caso de que llegase un momento que la prórroga del estado de alarma no fuera aprobada por la Cámara? Que esa es una posibilidad bastante plausible. Y a la ministra portavoz, a la ministra Montero, ayer dijo el presidente del Gobierno que hasta 2023 no se recuperarían plenamente los niveles de crecimiento y de empleo. Es el 2023 porque es año electoral, es cuando tocarían elecciones, porque se cumple la legislatura, y quería saber también si hay alguna novedad respecto al pacto de reconstrucción, cuando esperan que se constituya la comisión parlamentaria, si va a haber nuevas reuniones de la mesa de diálogo social o cualquier otro instrumento que se esté poniendo en marcha para culminar esos trabajos en el plazo previsto. Gracias. Muchas gracias, Cristina. La Cámara, el Congreso de los Diputados, es soberano, naturalmente, para tomar la decisión que estime oportuno, pero yo quiero ser muy claro en lo que he dicho. El estado de alarma es imprescindible para la fase de desescalada. Ha funcionado durante 7 semanas, 35% de incremento de nuevos casos, 0,39 que conocemos hoy, y es el único instrumento constitucional, por cierto, que tenemos para limitar la movilidad, que es un factor clave en la transmisión y el incremento de contagios de este virus. Por tanto, este es el planteamiento que hacemos, y la Cámara, evidentemente, es soberana para tomar la decisión que estime oportuno. Por otra parte, si miramos a los países, a las economías occidentales con más flujo de pasajeros, entre las que se encuentra España, y me he referido antes a Estados Unidos, me he referido a Italia, Francia, Reino Unido, todos los países están tomando medidas que permiten tener un control del virus. En este caso, en el caso español, se trata de este instrumento constitucional que es el estado de alarma.
Sí, Cristina, y en relación con las otras dos cuestiones, empezando por el pacto de reconstrucción, es evidentemente una materia que le pertenece, que corresponde a los grupos políticos, que tienen que ponerse de acuerdo desde la fecha, el formato, el orden del día de la constitución de la comisión, y ojalá se pueda hacer lo antes posible, aunque, como decía el ministro, lo que es más urgente es que no tiremos por tierra el trabajo que todos los ciudadanos y ciudadanas han hecho durante estos casi ya 2 meses de confinamiento. Hay un consenso mundial, internacional, que las medidas de confinamiento y la salida ordenada han sido una de las herramientas más útiles en la lucha contra la pandemia. Por tanto, para nosotros ahora mismo la prioridad en el Congreso de los Diputados es efectivamente que ese trabajo se pueda continuar con un instrumento constitucional del que damos cuenta cada 15 días y, en paralelo, que se pueda reunir esta comisión de reconstrucción que ojalá durante los próximos días le ponga fecha a esa primera convocatoria para que podamos abordar temas tan importantes como el impacto sanitario, las medidas económicas, las medidas sociales o la posición del Gobierno de España en Europa, que fortalecerán también nuestra propia visión y nuestra propia unidad cara al contexto internacional. En relación con la cuestión relativa a la duración de la crisis económica derivada de la sanitaria, ya comentamos en la rueda de prensa de presentación del Plan de Estabilidad que el Gobierno de España lo visualiza en forma de V asimétrica. Quiere decir que el año que viene va a haber una fuerte subida del PIB, en torno al 6,8%, que es lo que se había previsto en los planes remitidos, y posteriormente, a lo largo de la legislatura, se irá progresando hasta recuperar la normalidad del crecimiento con la que iniciamos este año. Todavía es pronto, todavía es difícil poder decir exactamente qué mes de qué año es cuando ya definitivamente volveremos a un crecimiento del 1,6%, que es el que abandonamos en el mes de febrero, pero yo estoy convencida de que este país es fuerte, que tenemos un tejido productivo que evidentemente con todas las medidas que se han puesto en marcha les va a permitir florecer muy rápidamente, activarse con mucha rapidez y que por tanto podamos estar asistiendo a esos crecimientos del PIB lo antes posible al conjunto de los países de la zona euro, porque también es muy importante la recuperación del mercado internacional. Estrella Digital, pregunta ahora, adelante. Buenos días, ministra. Quisiera hacerle una pregunta y 2 preguntas al ministro Illa. A usted quería preguntarle, bueno, se ha referido tanto usted como el presidente del Gobierno que se van a liberar esta semana, bueno, durante esta semana los 24.000 millones de ICO para los bancos, sobre todo pues, para el tema de pymes y autónomos. Entonces, está habiendo un cuello de botella bastante importante en entidades como pueda ser el Banco Sabadell, CaixaBank y Banco Santander, donde hay una sobredemanda. ¿Por qué no liberan ya directamente los 100.000 millones en vez de tener que ir cada tramo cada 2 o 3 semanas? Yo creo que sería más fácil, pero bueno, si usted me lo puede trasladar. Y luego al ministro Illa quería preguntarle, hay varias empresas españolas que están exportando test PCR han comentado esta semana que existe la posibilidad de que puedan producir a lo largo del mes unos 3 millones de test PCR y hay parte de ellos que se están exportando. Entonces, ¿por qué España no hace uso de toda la totalidad de test PCR que puede producir el mercado español? ¿Y cuándo va a poder ser autosuficiente España en todo el tema sanitario, sin tener que depender de China? Porque resulta cuanto menos sorprendente que al final la pandemia se originara en China y son ellos los que están exportando al resto del mundo todos los materiales y parece que están haciendo un negocio de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esas eran mis preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, Raúl. Fundamentalmente estamos liberándola de forma progresiva para conocer con mayor exactitud las demandas de liquidez que plantean las empresas. Cuando pusimos en marcha el primer tramo, el 50% se dirigió a pymes y autónomos, viendo que había una demanda superior por parte de este tejido productivo. El segundo tramo, en su totalidad, lo pusimos a disposición de pymes y autónomos y por eso se han ido liberando de forma paulatina para que podamos realmente responder a lo que queremos, que es que nuestro tejido productivo, que tiene dificultades, pueda encontrar respuesta en las mejores condiciones posibles. Recuerdo el dato que he dado anteriormente. Ya se han formalizado 265.841 operaciones, se han avalado 26.816 millones, es decir, que todavía está en procedimiento una parte del segundo tramo que se había habilitado y esto ha hecho posible que 35.000 millones haya llegado a nuestro tejido productivo, sin duda una cantidad muy importante para que ahora que llega la desescalada puedan reactivar esa economía y podamos ya con el menor tiempo posible coger el ritmo de crecimiento, como decías antes, que abandonamos en el mes de febrero.
Muchas gracias, Raúl, por tus dos preguntas. Bien, estamos trabajando con las empresas preferentemente de nuestro país para la ejecución de PCRs. Quiero recordar que España es uno de los países que está en la banda alta de realización de test de diagnóstico PCR. Tengo aquí el dato de las que se han realizado del 24 al 30 de abril. Son en total 290.577, según datos que nos proporcionan las comunidades autónomas. Repito, 290.577, por encima de 40.000 de promedio diario, una cifra muy alta, comparable con los países que más PCRs están ejecutando. Y además, esta misma semana, del 24 al 30 de abril, se llevaron a cabo 271.000 pruebas de diagnóstico rápido de anticuerpos. En total, por tanto, más de 500.000 de pruebas en la semana del 24 al 30 de abril. Totalizamos ya, si sumamos las PCRs hechas, más de 1.350.000 y de test de anticuerpos 580.000. Bien, hemos venido trabajando con estas empresas. Hay distintas componentes que se requieren para una realización de la PCR, entre ellos también una capacidad logística que las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo que yo quiero poner de relieve en desplegar y están haciendo un esfuerzo en aumentar todavía más. Respecto a la autosuficiencia, hemos dado pasos muy importantes, también en colaboración con empresas e industrias de nuestro país, a las que quiero agradecer el esfuerzo que han hecho. En materia de ventilación mecánica invasiva, la empresa ERSI, junto con Escribano, han pasado de 10 unidades diarias de equipos de transporte. Ahora me parece, ya en 150. Muchas otras empresas han activado, aumentado y puesto en marcha nuevas líneas para la producción de equipos de protección individual. Los test de diagnóstico a los que usted hacía referencia, las PCRs, que en enero pues, no había empresas prácticamente, o muy pocas, o muchas menos de las que hay ahora, que pudieran hacer este tipo. Por lo tanto, hemos avanzado mucho, pero en la primera fase ha sido necesario, en nuestro caso y en el de todos los países de nuestro entorno, adquirir por el volumen de necesidades que teníamos, adquirir estos productos donde estaban disponibles. Lo mismo ocurre con los medicamentos. España produce muchos medicamentos, hay 82 plantas de producción de medicamentos en nuestro país. Yo quiero agradecer también cómo han operado 7 días, 24 horas al día, 7 días a la semana durante todo este periodo, pero exportamos e importamos medicamentos y, por tanto, no se puede hablar todavía de una autosuficiencia en ninguno de estos capítulos, si bien se ha progresado mucho gracias al esfuerzo colectivo que hemos hecho todos. Es ahora el turno de TV3. Adelante, TV3. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Albert Calatrava de TV3. Tengo dos preguntas para la ministra portavoz. No me quedan muy claros los criterios para repartir entre comunidades autónomas los 16.000 millones de euros, si es por población, por impacto de la epidemia. En cualquier caso, el Gobierno catalán pide 4.000 millones. Si cree que se puede llegar a esta cifra a la que pide la Generalitat. Luego también el miércoles el presidente Quim Torra envió una carta al presidente Sánchez pidiéndole una reunión a dos bandas, una reunión bilateral de manera telemática. Me gustaría saber cuál va a ser o cuál es la respuesta del Ejecutivo, si está dispuesto a acceder a esta reunión. Y, por último, para el ministro Salvador Illa, hoy durante la videoconferencia, también Quim Torra ha advertido que ve cierta relajación en el desconfinamiento y, en este sentido, ha pedido que el uso de las mascarillas sea obligatorio en la calle. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo, del Ministerio? ¿Lo tienen totalmente descartado o es una posibilidad que se puede estudiar? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Albert, por tus preguntas. Bueno, decir en primer lugar que ya las comunidades autónomas, en concepto de entregas a cuenta, en concepto de la totalidad de recursos del sistema de financiación, para que nos entiendan los ciudadanos, digamos que la fuente financiera de la que se nutren las comunidades autónomas han recibido este año 7.900 millones más que en el año 2019. Digo que esto es una cuestión muy importante porque si se hubieran calculado esas entregas a cuenta con la previsión de caída del PIB que mandamos a Bruselas, no solamente no hubieran incrementado sus cantidades, sino que la hubieran bajado en 9.500 millones de euros. Por tanto, ya hay una parte de inyección importante en esa orientación. En segundo lugar, los 16.000 millones, hay como 3 compartimentos. Un compartimento que responde, que tiene en torno a unos 10.000 millones y que corresponde al gasto sanitario. Es evidente que el gasto sanitario es desigual, dependiendo de la evolución que la pandemia ha tenido en cada uno de los territorios. Y, por tanto, ese gasto sanitario se reparte en función de los indicadores objetivos
que las comunidades autónomas han ido suministrándole al Ministerio de Sanidad y se hará en función del gasto que han tenido las comunidades autónomas en esa epidemia. El segundo fondo tiene que ver con el Fondo Social, es en torno a 1.000 millones, esa distribución se hará por población, porque es fruto esa situación del estado de confinamiento que no afecta en el impacto que haya habido de la epidemia, sino por el número de personas que están en cada territorio y se distribuirá por criterio poblacional. Y, en último lugar, hay unos 5.000 millones que corresponden a la caída de los ingresos propios, no los que proceden del Estado, que están incrementados, como digo, en 7.900, sino los ingresos propios que tienen las comunidades autónomas, que también el Gobierno de España los va a compensar por esa caída. Y me estoy refiriendo a actos jurídicos documentados o el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es fundamentalmente el que ha sufrido una disminución con motivo de esta pandemia. Yo comprendo que cada territorio, cada comunidad autónoma quiera aspirar a tener el máximo volumen de recursos posible, pero habrá que distribuirlo con criterios objetivos y con criterios equitativos y justos. Y no sé, en vista de estos datos, qué le corresponderá a la Comunidad de Cataluña, pero ya iremos hablando a lo largo de las próximas semanas, tanto en las reuniones con los consejeros como en el Consejo de Política Fiscal y financiera. Respecto a la reunión del señor Torra, yo creo que el presidente del Gobierno está teniendo, como hemos comentado anteriormente, una comunicación fluida todas las semanas con los presidentes autonómicos, donde cada presidente puede trasladar todas las materias que le puedan resultar de interés, pero no tengo duda de que cuando estemos en una situación de una mayor normalidad de la que tenemos ahora, en la que realmente las 24 horas del día las tenemos dedicadas a la lucha contra la pandemia, pues se podrá producir contacto, reunión bilateral del presidente Sánchez con cualquiera de los presidentes autonómicos y por tanto, incluido el presidente Torra. Muchas gracias, Albert. Es muy importante evitar cualquier tipo de relajación. He insistido en mi primera intervención inicial que no hay que perderle el respeto al virus y, por tanto, es muy importante evitar cualquier tipo de relajación. Con carácter general, lo que nosotros estamos viendo es que estas medidas de alivio de la fase 0, bueno, pues han sido, con carácter general, cumplidas de una forma muy ejemplar también por el conjunto de ciudadanos. En ese contexto de evitar cualquier tipo de relajación y, justamente, de tomar todas las precauciones que hay que tomar, es en el que se inscribe esta medida de hacer obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público colectivo, donde es muy difícil, a veces imposible, sobre todo cuando va a haber o se espera que haya un poco más de afluencia de personas usando este modo de transporte, va a ser muy difícil, a veces imposible, mantener la distancia interpersonal recomendada de 2 metros o como mínimo 1,5 metros. Por tanto, ahí es obligatorio el uso de la mascarilla. En otro tipo de situaciones de vida normal es recomendable, como era hasta ahora, y en aquellos lugares profesionales donde no se puede mantener la distancia interpersonal, como ocurre en el transporte colectivo, pues también tiene que usarse obligatoriamente la mascarilla, como venía siendo el caso hasta ahora. Es el turno ahora de Cibio. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Eva Belmonte de Cibio. Tenía primero un par de preguntas para el ministro. Quería preguntarle de forma muy concreta sobre unos contratos del INGESA que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado y en la plataforma de contratos del sector público, en los que se pone que la dirección de la empresa es una dirección desconocida. Sabemos que los contratos de emergencia pues, tienen unas peculiaridades, pero en todo caso no limitan la transparencia ni la información que se tiene que publicar de cada contrato. Quería saber cuál es su opinión y si van a completar esa información. Sobre las medidas ya en marcha, dos aspectos muy concretos que no quedan claros y por lo que nos pregunta mucha gente sabemos que no están quedando nada claros. Si las salidas a pasear y correr son excluyentes, si solo puedes salir una vez al día las dos cosas, ya sabemos que puedes salir a esas y a las excepciones del estado de alarma, pero si puedes salir solamente o a correr o a pasear una vez al día o dos, hay muchas dudas con eso por cómo está escrita la orden ministerial. Y sobre todo, otra, tal y como está escrita la orden ministerial, la franja infantil afecta a todos los municipios, también a los menores de 5.000 habitantes. Entiendo que no era la intención del Gobierno ponerlo en un punto aparte, no en el punto 5, pero hay muchas dudas sobre eso en ayuntamientos pequeños. Y luego también sobre las medidas de desescalada, y esta es una pregunta para la ministra portavoz, está habiendo mucha confusión en ayuntamientos, las fuerzas de seguridad que están diciéndole a los ciudadanos que pueden o no pueden hacer cosas que sí pueden o no pueden hacer. O sea, tengo la sensación, por todas las consultas que nos llegan, que son muchas, que tanto las fuerzas de seguridad como muchísimos ayuntamientos no están dando las instrucciones correctas a los ciudadanos.
que luego pueden ser multados, por ejemplo, por la Policía Nacional. Me gustaría saber cuál es la coordinación que se está haciendo para explicarle estas nuevas medidas de desescalada, no solo ahora, sino también de cara a todo lo que nos viene en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eva, especialmente por la primera pregunta que me haces, relativa a una información publicada en el Boletín Oficial del Estado sobre, si no me confundo, 14 contratos realizados en el marco del proceso de urgencia por Ingesa, en el que hay algunos datos que no aparecen reflejados. Es un error administrativo, que va a ser corregido, si no hoy mismo, mañana. Por tanto, es un error debido, bueno, pues a las características en que se ha producido esta publicación, pero evidentemente todos los datos que figuran como desconocidos son conocidos, se conocían al hacer el contrato, y se trata de un error administrativo que lamento y que va a ser corregido, pues si no hoy mismo, mañana, relativo no a un único caso, sino hay varios casos que se encuentran en esta situación. Respecto a las dos concreciones que me pedía respecto a las medidas decretadas de alivio, se puede salir a pasear o a correr, pero una vez al día. Esto es lo que dictamina la instrucción dada. Y respecto a la franja de 12 a 7 horas para municipios de menos de 5.000 habitantes, el espíritu de la propuesta del Gobierno, voy a comprobar si jurídicamente hay alguna duda al respecto y si es así la vamos a corregir, pero el espíritu es que en municipios de menos de 5.000 habitantes no imperaran las franjas de ningún tipo, puesto que ahí no hay riesgo por las propias características del municipio de que se produzcan aglomeraciones. Si por razón de redactado jurídico ha podido parecer que se restringe en esos municipios de menos de 5.000 habitantes el paseo de los niños de 12 a 7, pues no obedece al espíritu con que dictamos esa norma y voy a pedir las aclaraciones pertinentes y que también desde un punto de vista quede claro. Sí, y la última pregunta, Eva, debe de tratarse de alguna cuestión puntual porque efectivamente los alcaldes y las alcaldesas, quiero desde aquí agradecer la disponibilidad, la responsabilidad, la colaboración que están haciendo para acompañar a todos los ciudadanos en el confinamiento y ahora en esta fase de desescalada, y estoy convencida de que la policía local, la que está al servicio de los ayuntamientos, igualmente está prestando todo su talento, toda su profesionalidad para hacer posible desde el reparto de mascarillas cuando ha sido necesario hasta dar información sobre las normas que se permiten o no se permiten en función del momento concreto. En cualquier caso, cada 15 días tenemos reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias. Como comenté el día que tuvimos la primera, el presidente del Gobierno tiene este compromiso. Recordaremos todas estas cuestiones para que no haya ni siquiera un caso puntual que pueda generar algún tipo de confusión en alguna población. Toma ahora la palabra Onda Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel. Soy Noelia Ontoria, de Onda Madrid. Tenía una pregunta para cada ministro. A la ministra portavoz, señora Montero, me gustaría preguntarle por el ofrecimiento que ha hecho Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos de un plan de cogobernanza. ¿En qué se va a notar o en qué se va a traducir en el día a día y qué han contestado los presidentes autonómicos? Y al señor Illa, el presidente, usted también lo ha dicho hoy, dijo ayer que no hay plan B para el estado de alarma. Si se rechaza esta semana el estado de alarma en el Congreso, ¿sería posible, una vez que ha decaído, que ustedes aprobasen un nuevo estado de alarma con las condiciones de la situación de desconfinamiento? Porque ese nuevo plan del estado de alarma no necesitaría el aval del Congreso de los Diputados. Gracias. Muchas gracias, Noelia. Podríamos contestarlas intercambiadas incluso, pero vamos a intentar trasladarla porque el propio ministro Illa ya en su intervención ha transmitido que una de las órdenes justamente versa sobre la gobernanza y, por tanto, de lo que se trata y lo que el presidente ha ofrecido y lo que ha transmitido es lo que viene haciendo durante todos estos días. El Gobierno, por supuesto, marca su orientación, su directriz, escucha a las comunidades autónomas y ahora, en el marco de las reuniones bilaterales que mantiene sobre todo el ministro Illa, se van a poder concretar algunos elementos que se quieren personalizar en determinadas partes del territorio. Estamos hablando de las unidades territoriales sobre las que aplicar la fase de desescalada o algunas otras cuestiones que tienen que ver con la definición de los propios indicadores. Pero insisto que el propio ministro, en la orden que ha detallado, es donde se expresan de qué manera se va a producir esa situación de diálogo permanente con las comunidades autónomas, que es un diálogo que es muy importante para este Gobierno y que en la medida de lo posible toma nota y lo adopta en sus propias medidas. Muchas gracias, María, por tu pregunta, pero poco más tengo que añadir a lo que ya he dicho. El estado de alarma ha funcionado durante 7 semanas, 35%, 0,39%, control de la pandemia en nuestro país.
Dos, el estado de alarma es imprescindible. A juicio del Gobierno y de este ministro de Sanidad, es imprescindible en la complejísima fase de transición a la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque nos permite limitar la movilidad, que es el vector de contagio más importante que hay. A partir de aquí, el Congreso de los Diputados es soberano para tomar aquella decisión que estime más conveniente, pero yo le tengo que decir lo que piensa el Gobierno y lo que piensa este ministro de Sanidad, que es imprescindible en la fase de desescalada. Creo, además, que hay un consenso amplio, mayoritario en la ciudadanía española, valorando este hecho, que creo que es bastante objetivo, de que en 7 semanas ha funcionado, a pesar de las dudas iniciales que había, este decreto de estado de alarma, y también me va a permitir que ponga de relieve que el Gobierno, en concreto el presidente del Gobierno, cada 15 días se somete a la prórroga, a la consideración del Congreso de los Diputados, en una voluntad clara de explicar cómo está evolucionando la pandemia y de someterse a aquella consideración que estime conveniente el Congreso de los Diputados. Maldita.es, adelante. Buenas tardes, ministros. Soy Sergio Sangiao, de Maldita.es. Primero, para el ministro Illa, queríamos saber, porque ha confirmado ahora que las terrazas de los bares en la fase 1 finalmente van a poder abrir con un 50% del aforo, queríamos saber a qué se debe esta rectificación o cambio de criterio del Gobierno, porque cuando se anunció la medida se dijo que tendrían que abrir con el aforo un 30%. Y para la ministra portavoz, queríamos preguntarle por las solicitudes de transparencia. Las peticiones de información que están haciendo los ciudadanos al Gobierno a través del portal de transparencia no se están tramitando ni respondiendo desde el inicio del estado de alarma. ¿Se plantea el Gobierno añadir las solicitudes de acceso a la información como una excepción a la suspensión de plazos administrativos, viendo que el estado de alarma, al menos por ahora, se sigue prorrogando? Hay otros países, como por ejemplo Argentina o Reino Unido, donde la suspensión de plazos administrativos no afecta a estas solicitudes ni a la transparencia en general. Incluso en España, por ejemplo, la Junta de Castilla y León está tramitando y respondiendo las solicitudes con total normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. El Gobierno está en una actitud permanente de escucha y diálogo con las comunidades autónomas, con los otros operadores institucionales de nuestro país, con los distintos sectores y, por tanto, el Gobierno, en esa permanente actitud de escucha, cuando recibe sugerencias o propuestas que mejoran nuestros planteamientos iniciales y que no contravienen, a juicio de nuestros expertos, con la prudencia y las medidas necesarias para que se tomen todas las precauciones para evitar el aumento del contagio, pues las adopta sin ningún tipo de prevención, al contrario. Las medidas, indico, son fruto de esta actitud permanente de escucha en la que está y seguirá estando, por cierto, el Gobierno en esta fase complejísima del proceso de desescalado. Sí, en relación con la segunda pregunta, Sergio, como bien sabe, la interrupción de esos plazos está enmarcada en un contexto más amplio, que es la totalidad de la interrupción de los plazos administrativos, que fundamentalmente persiguen evitar perjudicar al ciudadano cuando tiene que recurrir, sobre todo en materia tributaria, cuando tiene que responder a alguno de los requerimientos que le hace la Administración, y la imposibilidad física de poder desplazarse, y por otra parte también a la necesaria capacidad de racionalizar los recursos de las administraciones para que el teletrabajo pueda ser la tónica general que se ha establecido. Hemos empezado a activar algunos de esos plazos y algunas conversaciones en algunos ministerios, en el entorno judicial y en otros entornos. Vamos a valorar también este apartado, porque este Gobierno, desde luego, más transparente no puede ser. El presidente está cada 15 días yendo al Congreso de los Diputados. El Gobierno se somete toda la semana a las sesiones de control por parte de los grupos de oposición, cosa que prácticamente no existe en ningún parlamento autonómico y muchos otros países de nuestro entorno, y por tanto lo vamos a valorar por si hay alguna petición que realmente esté teniendo un tiempo de demora superior al que nos gustaría. Infolibre, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Soy Fernando Varela, de Infolibre. Tengo 3 preguntas. La primera para la ministra portavoz. Hay al menos 4 presidentes autonómicos que están en contra de mantener el estado de alarma. 2 son del Partido Popular. En el PP tienen muchas dudas sobre el mantenimiento de esta fórmula. Mi pregunta es muy concreta. Ustedes, como Gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Van a intentar hablar con el líder del Partido Popular para que facilite la prórroga del estado de alarma, o se van a limitar a esperar a que el miércoles, cuando se debata esto en el Congreso, el Partido Popular haga lo que crea que le resulte conveniente? Y tengo otras 2 preguntas para el ministro Illa. La primera tiene que ver con la cogobernanza, los mecanismos de cogobernanza que ha anunciado. Habla de diálogo, habla de consenso. Me gustaría saber si, en última instancia, en caso de discrepancia, la última palabra la va a seguir teniendo el Gobierno de España.
Y la última es es una pregunta más concreta sobre la fase 1. En la fase 1 se van a permitir reuniones de hasta 10 personas. Me gustaría saber cuál es el máximo de desplazamiento que se permite a los ciudadanos para mantener estas reuniones. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fernando. También yo soy muy clara. Nosotros vamos a seguir hablando con la totalidad de los líderes políticos, como dijo el presidente en el día de ayer, y no creo que el problema de que determinada fuerza política no quiera apoyar el estado de alarma sea porque se haya hablado personalmente o no, porque conocemos todo el posicionamiento que tiene el Gobierno. Es que es impensable que el decreto del estado de alarma no se prorrogue, porque sería lo mismo que decir que todo el trabajo previo que han realizado los ciudadanos no tiene ningún valor. Ahora, decía anteriormente, y lo decía el ministro Illa, hay un consenso internacional en materia de que hay que salir ordenadamente de este confinamiento para no provocar un rebrote. El instrumento constitucional que tiene el Estado español es justamente el estado de alarma. ¿Qué sentido tiene no aprobar y no prorrogar el estado de alarma? Es que no le encuentro ningún tipo de interés y, por tanto, yo apelo al sentido común y a la responsabilidad del conjunto de los líderes políticos. Pero le puedo asegurar, Fernando, siendo muy concreta, que por hablar no será. Será porque los representantes políticos quieran plantear otra cuestión o quieran dar otra cuestión, porque evidentemente el Gobierno ha sido meridianamente claro. Para continuar controlando la pandemia es necesario mantener el estado de alarma y no hay ningún motivo que aconseje que no se haga. Por tanto, parece bastante de sentido común. Y, por cierto, también muchas de las medidas de las que hemos comentado en el día de hoy decaen si decae el estado de alarma. En mi ámbito, por ejemplo, el pago de tributo. Hay en el pago fraccionado de las pymes y los autónomos se descontaron los días correspondientes al estado de alarma. Si evidentemente eso decae, tampoco se puede producir ese descuento. ¿Hay algún interés en que eso no se produzca? Pues yo creo que no. Yo creo que responde más, bueno, pues a esta dialéctica política que a veces se establece, pero confío en la responsabilidad y en el sentido común para que podamos desarrollar nuestro desconfinamiento de forma ordenada. Muchas gracias, Fernando, por tus dos preguntas. El título de cogobernanza que aparece en la orden que se publica hoy en el Boletín Oficial no es una expresión retórica, es el reflejo fiel del espíritu con el que el Gobierno ha actuado, sigue actuando y seguirá actuando, de cogobernar todo este proceso, cada uno con sus competencias, las comunidades autónomas con un papel fundamental con sus competencias, el Gobierno con las competencias que tiene atribuidas por mor del decreto de estado de alarma, que, insisto, ha funcionado durante 7 semanas y es imprescindible en este periodo de desescalada. Las comunidades autónomas tienen la facultad de proponer en qué territorios de su ámbito es posible progresar a juicio de sus autoridades sanitarias y en base a los indicadores comunes que hemos acordado se puede progresar de fase, puede incluso hacer sugerencias específicas referidas a su comunidad autónoma y luego habrá una reunión bilateral en la que acordaremos si se dan las circunstancias o no se dan las circunstancias e incluso también valoraremos conjuntamente si en algún caso hay algún rebrote que aconseja o relajar el ritmo o incluso en fin, tomar otro tipo de medidas para garantizar que no perdemos, que es lo más importante, que no perdemos en la fase desescalada el control de la epidemia. Respecto a la movilidad en la fase 1, le agradezco mucho la pregunta. La movilidad queda circunscrita a la unidad territorial de referencia, es decir, en este caso, la isla de La Gomera, se pueden desplazar en la isla de La Gomera, no pueden viajar fuera de la isla de La Gomera, la isla de Hierro, la isla de La Graciosa o la isla de Formentera. No se puede viajar de la isla de La Gomera a la isla de Hierro o a la isla de La Graciosa, aunque estén en la misma fase. La movilidad, hasta que no se acabe todo el proceso de transición a la nueva normalidad, hasta que no estemos en nueva territorialidad, queda circunscrita, excepto para aquellos casos que ya venían excepcionados en el decreto de alarma, queda circunscrita a la unidad territorial de referencia, en este caso, cada una de las 4 islas que he mencionado. Pregunta ahora la televisión pública holandesa NOS TV. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Rob Zalberg, trabajo para la televisión pública NOS de Holanda. Tengo 2 preguntas. Primero, para el ministro de Sanidad. Como yo soy periodista holandés, en mi país existe un confinamiento inteligente. Es decir, la gente misma decide si salen a la calle. ¿Nunca han pensado que este modelo podía funcionar aquí en España? Es la primera pregunta. La segunda pregunta para la ministra portavoz. Ayer dijo el presidente, entramos en terreno desconocido, pero no hay un plan B. ¿No tienes miedo como gobierno de España a cometer errores con consecuencias graves? De otro modo,
preguntar la misma cosa. ¿Cuántas noches usted está sin dormir? Muchas gracias. Muchas gracias, Rob, por tus preguntas. Voy a ser muy corto y muy claro. En materia de ejemplaridad, de responsabilidad, de civismo y de conciencia de lo que estamos afrontando, nadie puede dar lecciones a los españoles. Que se han comportado de una forma ejemplar, que yo cada vez que he compartido entre los ciudadanos he agradecido y reitero otra vez más el agradecimiento. Por tanto, digo, en materia de ejemplaridad, conocimiento y conciencia de lo que estamos afrontando, civismo y responsabilidad, creo que los españoles están más en posición de dar lecciones que de recibirlas. En relación con la segunda pregunta, Rob, el presidente evidentemente se refiere siempre en esta materia a que se trata todavía de un virus desconocido para la comunidad científica. Todavía tenemos que aprender mucho del comportamiento de este virus, que lo vamos haciendo cada día, y hasta que no encontremos un tratamiento eficaz, una terapia efectiva o una vacuna que nos permita protegernos, evidentemente estaremos trabajando y estaremos con el miedo, con el temor a que se pueda producir un rebrote. El único miedo, evidentemente, que tiene el presidente es a que haya una afectación del estado de salud de sus compatriotas, por tanto, a que el virus no se mantenga a raya, y es por eso que estamos siendo extraordinariamente prudentes en estas medidas de desescalada para que todo el esfuerzo que se ha hecho previamente pueda continuar hacia esa nueva normalidad y ojalá que más temprano que tarde tengamos ya una respuesta de la comunidad científica que nos permita una solución definitiva a esta lucha que llevamos todos contra el virus. Pregunta ahora a la televisión del Principado de Asturias. Hola, ¿qué tal, ministro? Soy Carlos Sobrín, de la Televisión del Principado de Asturias, TPA. Tengo 3 preguntas para el ministro Illa. Estamos viendo en las últimas fechas, y está saltando incluso a medios internacionales, la cantidad de test que realiza el Principado de Asturias, hasta 44 PCR por cada 1.000 habitantes. Si comparamos estos datos de Asturias con países, lo situaría en el 3er lugar, después de Luxemburgo o Islandia en el mundo. ¿Qué valoración hace de estos datos? También quería preguntarle, en la fase 1, en la que se abrirá la hostelería y los comercios de una manera más laxa que en la fase 0, ¿los horarios para salir a la calle se van a mantener o se van a modificar? También quería preguntar qué pasará con el personal de riesgo al que se le recomendó no acudir a los puestos físicos de trabajo, y si se va prorrogando el estado de alarma, ¿qué va a suceder con estas personas? Y para la ministra Montero, quería preguntarle cómo ha sido recibida por los presidentes los criterios según se van a repartir el fondo de 16.000 millones. El presidente de Asturias pedía que la financiación no dependiera de criterios poblacionales. No sé si este criterio aprobado finalmente perjudica a las comunidades pequeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus 3 preguntas. Efectivamente, Asturias está haciendo un nivel muy relevante de test, tanto PCRs como test de anticuerpos. Los datos que he dado antes se los puedo desagregar, si quiere usted, por la Comunidad Autónoma de Asturias. Mire, la semana del 24 al 30 de abril, el Principado de Asturias ha realizado 10.800 PCRs y ha realizado 8.535 test de diagnóstico de anticuerpos. Un esfuerzo por el testeo equiparable de otras comunidades autónomas, pero muy relevante. Y esto, evidentemente, es un buen síntoma y una buena señal que yo quiero reconocer y agradecer. Respecto a los horarios de salida en la fase 1, me van a permitir que en esto sea muy cauto. Las órdenes que en su momento vamos a dictar van a especificar todo lo relativo a lo que usted me pregunta. Y respecto al personal de riesgo, exactamente lo mismo. Si no hay ninguna orden que indique lo contrario, seguimos en la misma situación que hasta ahora. Sí. Y la segunda pregunta, Carlos, todo el mundo, todas las comunidades autónomas se han felicitado por la creación de este fondo, han insistido mucho en si era un fondo adicional, quizás incluso, ministro, con una cierta incredulidad de que efectivamente el fondo era además de todos los recursos que ya tenían del sistema de financiación y de la liquidez, así se le ha confirmado, y el cálculo del fondo se ha hecho teniendo en cuenta la información que se le solicitó a las comunidades autónomas para hacer una previsión de cuál iba a ser el gasto que en total, tanto en gasto como en disminución de ingresos, iba a tener el subsector comunidades autónomas durante este periodo. Luego ya a la hora del reparto hay que entender que cada presidente autonómico, y yo he sido consejera de Hacienda de una comunidad autónoma y lo sé bien, defienda legítimamente lo que a cada uno le viene mejor. Hay comunidades autónomas que entienden que le viene mejor un criterio poblacional, pero no se trata para el Gobierno de España de lo que viene mejor, se trata de que lo que queremos atender es el gasto que se ha ocasionado
lockdown con motivo de una pandemia que llegó de una forma imprevisible y que, por tanto, ha tenido mayor incidencia en los lugares donde ha habido un mayor número de contagios, y eso es una cuestión evidente, tanto en contratación de personal como en el resto de cuestiones, y 10.000 millones se repartirán en base a esos indicadores sanitarios, y luego hay 1.000 millones que corresponden al ámbito social, que ahí sí ya no depende del impacto sanitario que haya tenido la epidemia, sino que depende del confinamiento, que ha sido uniforme para todo el territorio y tendrá un reparto poblacional. Y los otros 5.000 millones son para compensar la bajada de ingresos de los recursos propios que tienen las comunidades autónomas, actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones patrimoniales fundamentalmente, y que se hará utilizando también las series comparativas respecto a lo que venían recibiendo en el año 2019 y en los meses de enero y febrero. Pregunta por último la Xarxa. Adelante. Buenas tardes, soy Carmen de Fez, de la Xarxa. Señor Illa, hoy hemos estado hablando con comerciantes que deberían abrir mañana y de forma bastante general se quejan de falta de información porque no saben ni en qué condiciones ni qué deben hacer realmente. Muchos están esperando la publicación en el BOE de estas disposiciones, que hasta hace escasamente unos minutos no se ha producido. Algún gestor incluso estaría aconsejando a sus clientes que ante el desconocimiento mejor no abrir. Teniendo en cuenta que son muchos comercios, 500.000, ¿no hay forma de hacer llegar estas medidas con más antelación y de una sola vez? ¿Temen que esto conduzca a un cierto desorden o incumplimiento de las condiciones de reapertura? Gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues no tememos que haya desorden. Yo creo que todos entendemos que estos procesos de transición pues siempre tienen sus complejidades. Yo, otra vez más, quiero poner de relieve la colaboración que ha habido por parte de todo el mundo, en particular por parte de los sectores concernidos. Entiendo, lógicamente, la preocupación y las dudas que pueda suscitar. El Gobierno ha hecho, hará y seguirá haciendo, especialmente en las próximas horas, un esfuerzo máximo de comunicación para que todo el mundo conozca los pormenores y los detalles en que esto se puede llevar a cabo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta nos despedimos, como siempre agradeciendo el comportamiento ejemplar a todos los españoles y españolas y deseándoles que en el día de hoy puedan disfrutar de ese alivio, de ese momento de respiro, de ocio en sus horarios particulares y que, por tanto, el día de hoy también sea un día añadido, un día conquistado al mañana, que esperemos que sea muy pronto, en donde recuperemos esa nueva normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias.